Marina Ruiz Rodríguez nació en 1982. Es poeta, performera y editora. Licenciada en Filosofía por la UNAM, maestra en Producción Editorial por la UAM. Estudia el doctorado en Artes e Interdisciplina David de Limbal. Es editora de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, que trabaja con mujeres en prisión. Fundó la editorial alternativa Astrolabio en 2010. Participó en la colectiva Las Poetas del Megáfono, quienes trabajaron con poesía escénica espontánea en la Ciudad de México entre 2008 y 2010. Su obra performática, que se desarrolla desde 2006 hasta la fecha, es una propuesta poética que busca una invocación curativa para encontrarse con el cuerpo, el propio o el ajeno, desde un lugar íntimo, diferente, de confianza y transformación. Ha publicado una docena de poemarios de su autoría. Los últimos son Fangolimo 2022 y La Nueva Anatomía 2022. También publicó recientemente en coautoría con la antropóloga Aida Hernández y la socióloga Elena de Hoyos, Renacer en la Escritura. Manual de Intervención Feminista en Espacios donde se viven violencias 2021, así como el artículo de divulgación del cuerpo colonizado a la cuerpa gozosa, Heterotopías 2022. Hola, Hola, chiquilla. ay, qué gusto verte. Hace 3 milenios que no nos mirábamos. Por lo No es, menos, no es presencial, pero casi. pues yo diría que sí, ¿no? Bueno, ese es un tema, la presencia. ¿Qué es la presencia? Mira, Te no se ves me veía increíble. también. Te Increíblemente que. Ah, extraño. yo también. ¿Cómo estás, carnalita? Pues bien, pero Bueno, sí, es se te pregunta. extraña, se te extraña. Me da muchísimo gusto verte. Te ves increíble. Ah, es que me da emoción verde. Sí, a mí también me da mucha emoción. Pues creo que no te veo desde 2017. ¿Tanto? Sí, fue la última vez que nos vimos en México antes de que te fueras a España. ¿En la Ciudad de México o en cuál? Ajá, en la Ciudad de México, sí. Ah, cuando me prestaste un libro, no, no, porque ese libro sí te lo devolví. Sí, no, no, no. ¿No te lo Sí te devolví? presté un libro, pero no importa. Au. No me ¿Neta? lo devolviste porque además fue la última vez que nos vimos. ¿Cómo me lo devolvían? ¿En serio? El libro vacío me prestaste. Sí, el libro vacío, sí. No, y vacío no está. Ups. Ah, yo creí que sí te lo había devuelto, pues entonces yo no sé quién lo tendrá, porque yo ya Ah, no no lo tengo. importa, así son Bueno, los libros. Caminan, caminan. Sí, cuando yo presto un libro así, con esa intención, mira, te traje este libro, es uy, porque pues ya probablemente. tiene un chingo de tiempo, sí. Cuando presto un libro así de que alguien viene y me lo pide, es así como de, Ah, bueno, con de vuelta, pero no, bla, 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 ¿no? O sea, sí, no, era para ti. gracias, marinera. Ay, 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 ¿por dónde podríamos empezar? Pues no sé, hay tantas cosas que decirnos y no sé si este es el espacio. Claro, Tú dime, ¿qué es lo que me quieres preguntar? claro, yo te quiero preguntar mil cosas a ti como artista, como persona, y al mismo tiempo me gustaría darle un enfoque bueno, de vez en cuando me gusta hacer algo así como un especial de no sé qué, y este sería un especial de 10 de mayo. Entonces quisiera Ah, hablar como claro. un poco desde ahí, desde las maternidades, pero pues se pueden decir también tantas cosas. Se me ocurre, yo vi una foto en tu Face que me gustaría también pedirte permiso para usar esa foto para anunciar este preguntario, que eres tú. Es una miminita muy chiquita con un muñequito aquí. Es una foto Ah, sí. negra, preciosísima foto.
que me hizo pensar como que esa imagen engloba muchos ángulos desde donde podríamos hablar, porque pues eres mujer, eres hija, eres nieta, eres mamá, y en esa foto pues eres como una mamá chiquitita, ¿no? Sí. Entonces se me ocurre empezar preguntándote, mm, ¿dónde y cuándo crees que empieza la maternidad? Wow, pues quién sabe. Sí, Es un claro. proceso, o sea, yo tenía ganas de ser mamá, ¿no? Y pensaba, pero justo cuando estaba embarazada, me di cuenta que es un proceso, o sea, que no es como que, justo cuando naces ya te vuelves mamá, no, es como un proceso. Por supuesto, pues está atravesado por un montón de cosas sociales, pero, o sea, pero como que el primer 10 de mayo, así que vi la tarjetita de feliz día de la mamá, mamá, y yo así, ok, ya recibo tarjetitas de Se 10 de sintió muy mayo. raro. Fue muy raro. Entonces, realmente, pues es como un proceso, ¿no? O sea, lo que pasa es que ser mamá está asociado a la crianza, está asociado al cuidado del otro, de la otra, de los otros. O sea, hay como una, sí, creo que más bien tiene que ver con un tema del cuidado, ¿no? Y de la imitación también del cuidado. O sea, yo veo que los bebés chiquitos, niños o niñas, no importa el género, les gusta tener un bebecito. O sea, Exacto. que también sobrinitos tienen su bebecito, que es la niña, la miminita esa que tú viste, pues soy yo, es una foto en blanco y negro, ¿no? Sí. Y entonces les gusta, pues sí, tener como un bebecito que son como ellos, están como reproduciendo eso que están viendo todo el tiempo en su casa, que es mamá, bebé, o papá, mamá, bebé, o, ¿no? Como la gente que cuida y el chiquito que es cuidado. Y entonces como que les gusta reproducir ese cuidado, le da besitos. Yo lo veo en Yuma, como que yo no lo había pensado y pensaba, pues es como el fomento social de que las niñas sean mamás, ¿no? Les dan su muñeca. Bueno, por supuesto que hay esa parte, ¿no? O sea, es Del como que marketing. como que se haya aprovechado algo que previamente sí es natural, la Pues imitación. yo creo que la imitación, pues es que así aprendemos, ¿no? Imitando. O sea, yo ahora tengo que tener mucho cuidado que soy mamá porque todo lo que digo, agua, será reproducido de una u otra manera, ¿no? Entonces, pues eso es algo que es cierto, ¿no? Aprendemos imitando. O sea, cuando el bebé nace, pues no sonríe, ¿no? Pero ve tanta sonrisa que a la semana, a las 2 semanas ya empieza a sonreír. Pues es como, sí, ¿no? O sea, como la gestualidad, el movimiento, los músculos, empiezan pues solito, es como, no piensa el bebé, voy a imitar la sonrisa de mi mamá, o sea, simplemente empieza a hacerlo, ¿no? Su cuerpo empieza a generar un aprendizaje y eso es bonito, ¿no? Pero por supuesto que desde mi punto de vista, la maternidad sí está muy asociada en este contexto cultural en el que estamos al cuidado de los otros. Pero pues también tenemos, o sea, hay un cuidado de sí que se pierde en el camino, ¿no? Entonces, creo que justo el reto que tenemos las maternidades ahora, o sea, o construir maternajes, es decir, una maternidad consciente de qué es lo que quieres reproducir, de qué es lo que quieres compartir. Y bueno, siempre va a haber cosas inconscientes ahí que no vas a poder controlar, pero sí con una intención. ¿Y dónde empieza? Pues no sé, supongo que empieza desde ahí, ¿no? Desde el bebecito ese que llevas a todos lados, o sí, porque a veces mm, el bebé puede ser una pequeña sillita, ¿no? O sea, realmente son objetos que permiten como también esa compañía, no sé, es bien complejo. ¿Dónde empieza? Híjole, no sé, pero pues, puede empezar también en el deseo de la maternidad o en las imágenes que nos acompañan al respecto, o en todos los tabús y clichés que nos acompañan también. O sea, no sé dónde empieza, la verdad. Y en ese sentido, habría que reivindicar la fecha, como, como eso de que no me felicites el 8M, pues tampoco me felicites tanto el 10 de mayo, o sí felicítame, pero como con otra conciencia, porque Pues no sé, la verdad es que
los días así, digamos, o sea, yo amo los días feriados, ¿no? O sea, cualquier día que sea aprovechado para hacer fiesta me parece pertinente, pero la realidad es que se usa para, pues, para vender, ¿no? Y no sé, o sea, realmente. Pero ¿y crees que para reafirmar una identidad que sí está bien reconocida o haría falta hacer Pues unos no, es ajustes? que está llena de estos estereotipos y de la abnegación y todas esas cosas que realmente a las mujeres nos está costando un montón de trabajo quitarnos de encima, ¿no? Como esta idea del sacrificio y la abnegación y tú por tus hijos, todo, pues es que primero nos cuidamos y no nos cuidamos a nosotras mismas. ¿Qué le podemos enseñar a nuestros hijos que no se cuidan, ¿no? Que no se cuiden. Y eso es bien difícil. O sea, para mí conquistar los espacios de autocuidado me está costando un montón en la maternidad. Entonces creo que pues hay que celebrarlo de o sea, quiero pensar que la crianza puede ser colectiva, que puede ser con unas redes de apoyo, que puede ser comunitaria incluso. No es mi contexto, no es mi realidad, pero yo tengo muchas redes de apoyo. Y creo que eso también es importante, ¿no? Como reconocer que no solamente es la mamá la que hace la función de cuidado, sino que hay Claro. toda una comunidad que participa, que cuando tú estás en presencia de un niño, estás participando, quieras o no Exacto. quieras. Podríamos O sea, hablar de una entonces, maternidad o de un maternaje social o comunitario, ¿no? Que no nada más es la sí, mamá es la que ejerce la maternidad. sí, pero cuando tú estás enfrente de un niño, de una niña, chiquito, mediano, ¿no? Tú estás comunicándole algo con tu presencia. Y en ese sentido también tienes responsabilidad de lo que lo estás compartiendo. Entonces, como que decir, no, pues que no es mi hijo y X, ¿no? Pues lo que pasa es que no hay una conciencia de que la crianza es colectiva, pero lo es, o sea, porque, Como pues no hay sí, o sea, conciencia de tribu, ¿no? ujú, sí, no hay conciencia de la tribu. Entonces, bueno, pues esas cosas sí, sí son importantes de considerar. Creo que es un tema bien complejo, ¿no? Creo que es un tema bien complejo y que a las mamás nos atraviesa muy particularmente porque traemos también muchas indicaciones ahí, de lo que deberíamos hacer o no deberíamos hacer o de cómo debemos ser. O sea, sí, es complejo. Es complejo, pero sí pienso que podríamos empezar a pensarlo de cómo contribuimos cada quien a las crianzas de los niños que nos rodean, o niñas que nos rodean, ¿no? O sea, pues a lo mejor no me interesa, entonces no me involucro, bueno, pero es una decisión, ¿no? O sí, ¿por qué no? Participo en algunos momentos. Yo tengo muchas amigas que me ayudan, ¿no? Que me ayudan a mí y a mi pareja a cuidar a Yuma cuando nosotros no podemos. Y eso es súper importante, o sea, nos ayuda un montón, pero son contadas, ¿no? Las que realmente tienen el tiempo, la disposición, este, pueden, porque pues, no todas pueden siempre, obviamente, pero pues son un par de tías, de tíos, y unas tres, cuatro amigas y las vamos rolando porque tampoco podemos como desabastecer, ¿no? O sea, como que cansarles, ¿no? Pero es muy bonito también porque la infancia te enseña unas cosas increíbles, te enseña que casi todo es aprendido, ¿no? O sea, sí hay una parte intuitiva y animalosa de nosotros con lo que absorbemos el conocimiento, pero a través de eso vamos aprendiendo lo social, a dormir, a comer, a cagar, a imaginar incluso, ¿no? Comportarnos, o sea, agarrar la cuchara, a caminar, ¿no? Esa es la mera, mera buena educación, ¿no? La escuela ya es extra. Pues lo que pasa es que en este contexto alguien tiene que cuidar a los niños, ¿no? Y los papás trabajan. Entonces, pues Y ahí alguien. no eres aprensiva, como de, híjole, a ver qué va a aprender esta niña si yo no estoy. Bueno, pues sí es importante elegir el lugar y las personas que van a cuidar a nuestros hijos, pero bueno, hay un punto en el que tienes que soltar, ¿no? Pues, no puedes estar ahí siempre, todo el tiempo, ¿no? O sea, pues hay una parte que sí se tiene que relajar. O sea,
Entonces, por eso eliges un lugar que te da confianza y esperas que todo salga bien todos los días. Oye, María, hablando de tribus, yo tengo la impresión de que tu tribu, bueno, tu tribu ya debe ser mucho mayor, pero me refiero como a tu familia biológica, es muy, o ha sido, quisiera encontrar otra palabra, pero vamos a decir matriarcal, como de muchas mujeres fuertes, ¿no? Como recuerdo a tu abuela, a tu mamá, tú y ahora Yumi, es como, wow, qué poderosas. Sí, bueno, sí, mi abuela fue una gran matriarca. Nada se movía si ella no estaba atrás. No, bueno, es exagerar, ¿no? Pero sí ella, le gustaba, pues que todas las cosas de su hogar se hicieran a su manera. Era una especie de monarca, ¿no? Y todos éramos muy felices haciendo ¿Sí? lo que a ella le gustaba. En general, sí, pues también había bastante libertad para que cada quien decidiera qué hacer, pero, o sea, yo siento que sí me crié en un espacio de mucha libertad, al mismo tiempo que las cosas domésticas había que hacerse y cada quien se hacía cargo de algo. Y eso, pues sí, siempre fue así. Pero la abuela también, o sea, veía, organizaba, este, administraba, o sea, realmente sí, pues sí era una matriarca ahí que dirigía, pues sí, como a ella como ella consideraba que era mejor, ¿no? ¿Será que sí le queda bien el término en inglés, ¿no? De gran madre. Sí, es como una Sí, gran madre. pues sí, claro, cómo no, sí, y siempre ayudando a toda su tribu, ¿no? Sí, y así son también, así era mi mamá, así es mi tía Constanza. De pronto siento que el peso no, nunca lo vi sobre mi abuela, porque quizá no estaba tan cerca de ese lugar cuando ella vivía, pero ahora lo veo con mi tía, que ahora pues es la que se queda, ¿no? en el trono. ¿Que es hermana de tu madre? Es la hermana mayor de mi madre. Mi madre murió y ella se quedó ahí. Cuando mi abuela murió, pues se quedaron las dos, ¿no? Pero muere mi mamá, entonces se queda allí. Y de pronto digo, bueno, los hermanos de mi mamá, o sea, tiene ella otros cuatro hermanos, y como las responsabilidades, el peso de toda esa organización, de todo eso, pues puede recaer de manera pareja entre todos, ¿no? No solamente en ella. Y creo que eso yo nunca lo vi cuando era la abuela la que hacía como esta organización de la familia y ahora lo veo y digo, bueno, pues es que puede ser muy pesado, claro, mi abuela dirigía, o sea, no crees que ella no se ponía ya a cocinar, o sea, ella dirigía, era muy buena dirigiendo y sí siento que ahora lo que nos toca es como repartir el peso de todas los temas familiares a tratar pues entre todos, que somos un montón en realidad. Entonces creo que también ese es como un aprendizaje de este momento de mi vida, ¿no? De que pues las mamás no tenemos que ser todopoderosas, ni aguantarlo todo, ni soportarlo todo, ni dirigirlo todo, ¿no? O sea, como, ¿Y tú creías pues, que tu mamá era todopoderosa? Por lo menos siendo pues niña. no sé si esa sería la palabra, pero definitivamente era mi mayor refugio y con ella no había preocupación de ningún tipo, ¿no? O sea, en la infancia sí era, ¿no? Siempre fui muy apegada a mi mamá, lo sigo siendo, y sí, pues no es que fuera todopoderosa, pero emocionalmente me daba una tranquilidad y una paz y un remanso que sí, que sí era todopoderoso en ese sentido, ¿no? ¿Te puedo preguntar más sobre tu mamá? Ay, claro. Decías al principio de que esta reunión no es presencial, pero de alguna forma es que me hiciste recordar enseguida que cuando se murió mi mamá, la primera noche yo tenía mucho miedo de quedarme dormida y como de que se me olvidara y despertar y ¡fum! Que me cayera encima otra vez la realidad
no está. Y esa madrugada me despertó algo que yo llamaría su presencia, ¿no? No diría yo un fantasma ni nada, no lo podría describir, no vi algo, no fue una sensación muy poderosa y me puse a llorar como asustada de la impresión y solo decía yo, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. No sé si tengo una explicación científica racional, tampoco me interesa mucho porque yo lo viví como algo que a mí me sirve de otra manera, para mí era su presencia y te quiero preguntar si, como, ¿en qué se ha transformado? O sea, si ese refugio del que hablas se perdió o sientes que se está transformando en otra cosa que ya no es física, pero que sí es algo. Y en ese, o sea, como que en ese mismo carril, la pregunta se transformaría en ¿dónde termina la maternidad? O sea, ¿termina la maternidad si una pierde a su mamá? ¿Termina la maternidad de la madre? ¿O se transforma? Bueno, pues es que justo como tú dices, la presencia nunca se termina, pues ella está aquí conmigo en todas mis memorias, en las cosas que yo hago consciente o inconsciente que vienen de sus enseñanzas o de sus prácticas o de sus hábitos, tanto positivos o negativos, ¿no? Este, em, ella está presente todo el tiempo, además está mucho más presente ahora, está como todo el tiempo en las cosas que a ella le gustaban, que yo miro, que yo percibo, las prácticas que yo estoy retomando que ella hacía, las cosas que me gustaría hacer, como retomar su bordado o cosas de su cocina, o cuando intento hacer alguna receta que no me enseñó, pero que la vi hacer mil veces, este, o sí, como en todas esas cosas donde ella sigue habitando. Cuando alguien se muere, pues sigue en tu memoria y siguen los detalles, o sea, como los recuerdos de su cuerpo, por ejemplo. Ella tenía en la cadera un montón de lunares chiquitos, grandes, así en un pedacito de su cadera, era como, yo le llamaba el archipiélago, porque era como unas islas allí y llenas de lunarcitos y así, y era como, sí, como de este tamaño, ¿no? Entonces, ese es uno de mis recuerdos más antiguos de su cuerpo, ¿no? Y es tan presente así su archipiélago, o sea, como está bien presente en muchísimas cosas, o sea, en mi hija, en lo que yo le quiero compartir a ella. Y a la escritura también, porque ahora tengo un diario en el que le cuento lo que me pasa, o sea, el chisme que yo le contaba en vida, pues ahora se lo escribo, porque pues necesito, claro, a veces sí digo, ay mamá, esto y el otro, ¿no? Pero no es lo mismo platicar contigo mismo así al aire, así como de, mira mamá, yo te quería contar, entonces como que eso ya no, ¿no? Pero le escribo y eso me ayuda mucho porque también está en ese diálogo recordando lo que ella me enseñaba, porque ella siempre me decía que tuviera confianza, que confiara en la divinidad que nos habita. Y digamos que lo que estoy eligiendo este momento en mi vida es eso, confiar en la divinidad que me habita y en los caminos que me abre esa confianza. Y en ese sentido, pues ella está más presente que nunca, ¿no? Mucho más presente que cuando sabías que podías acudir a ella en cualquier momento. Ahora, pues lo que ella me daba, híjole, pues estoy aprendiendo a dármelo yo a mí misma. Por Ese ejemplo, refugio, pues ese refugio y esa calma y pues sí, eso, ¿no? Esa confianza, eh, pues ahora estoy aprendiendo a dármelo y a veces lo logra, a veces no. Pero sí, es un aprendizaje también, decir, bueno, pues esa calma, ese papacho, me lo tengo que dar yo porque ella ya no está para dármelo. Ya no puedo acudir a ella en el sentido físico o que me abrace, ¿no? pero y por ejemplo, ¿te pasa que digas, bueno, ¿y qué pensaría ella de esto? ¿O qué me diría?
En ese sentido, Claro. puede ser que te responda. Sí, claro, también me pregunto, ay, a ver, ¿qué haría? ¿No? Ella. O incluso le digo, ayúdame con esto, porque no sé cómo resolverlo. Tú ayuda, ahora que estás allá y que ya tienes vara alta, pues ayúdame con esto, A ¿no? mí me pasó eso con mi abuela, como que se murió mi abuela y la canonicé, se me convirtió en mi santita de cabecera. Sí, pues digo, ay, pues ya que andan allá en medio del cielo, pues ya que echen la mano, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, Sí, sí, por supuesto, todo el tiempo estoy pensando qué diría ella, qué haría ella, y a veces me descubro haciendo cosas que ella hacía y digo, oye, mamá, mm, la desidia no me gusta tanto. Vamos a, ¿qué te parece que esto te lo devuelvo? ¿No? O me descubro haciendo otras cosas que sí me gusta mucho de ella, ¿no? O sea, escribir, ella también escribía mucho, tenía sus cuadernos escritos y eso es algo que yo siempre retomé y ahora veo que es de ella, ¿no? Porque ahora tengo una caja llena de sus cuadernos, sus escritos y los leo. Y bueno, también esa es una manera de acercarme a ella, leer lo que ella escribía de sí misma, porque pues, ella tenía sus diarios, ¿no? Donde escribía lo que sentía, lo que pensaba. Hay algunas partes donde escribía su historia de vida también. Cuando era niña pasaba esto y pasaba el otro. Y bueno, eso a mí también me ha ayudado a estar cerca de ella, a reconocerla. De alguna manera siento que a veces la mamá, pues yo creo que hasta que creces o no sé, es tu mamá, ¿no? Nada más es tu mamá. Y cuando vas creciendo descubres que tu mamá, pues es muchas cosas, claro. no solamente mamá, sino que es una mujer que tiene sus fantasías, que tiene sus ideales, que tiene sus sueños, que tiene sus gozos, que tiene sus tristezas, que tiene sus, ¿no? O sea, es una persona que no solamente es mamá, que es muchas otras cosas. Y como que también es bonito, digo, ella y yo llegamos a tener una relación muy abierta y muy bella y yo pude ver muchas veces eso, pero ahora que la leo, pues también tengo acceso a esa intimidad de ella. No sé si ella estaría contenta de que la lea, pero pues la leo y me da alivio. Y bueno, también reconozco muchas cosas que me heredó, como el feminismo, el tema de la sexualidad de las mujeres también, porque pues ella es la que empezó, ella empezó siendo promotora de la partería, hizo una tesis de maestría sobre el tema, o sea, realmente ella me abrió una puerta y hasta ahora lo veo. Y cuando yo me embaracé y todo eso, le dije, pues dime quién es la buena partera, ¿no? Y fue mi dula aquí en mi casa, la tuve a Yuma aquí en mi casa. Entonces, pues todo ese acompañamiento en realidad, ella me estaba abriendo puertas y yo no me di cuenta hasta ahora. O sea, como que sí, pero pues no tan consciente, ¿no? De Sí. que, y ella puso un letrero enorme, pues cuando tenía como 40 y algo en su cuarto que decía, despierto la conciencia femenina del poder de las mujeres, me despierto, pero así enorme, así con una brocha, pues así, ¿En y su así, cuarto? wow, en su cuarto, O sea, sí, se en su habitación, despertaba y veía ahí el... porque ella en una meditación lo sintió y entonces lo escribió y lo veía todos los días al despertar, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas, pues son parte como de mi herencia, ¿no? Que ella me deja. Mar, ¿cuándo empezaste tú a escribir? Pues no O a sé, ver, vamos, realmente. vamos a juntarlo todo, porque tú eres una artista muy completa. Yo no podría decir, no sabría cómo presentarte si tuviera que presentarte con una palabra, ¿no? O diría artista, artista, artista multidisciplinaria. Eres una artista muy completa. Entonces me gustaría saber cómo algo que yo creo que viene, pues quizás sí ya de nacimiento, como que una ya trae ahí una configuración y depende del contexto en el que naces y creces, eso puede florecer o no. Entonces, ¿cómo te fuiste formando ya, pues eso, valga la redundancia, formalmente como artista? Pues sí, crecí en un contexto artístico, ¿no?
y de escritura y de libros y de lenguaje visual también. Pero yo creo que cuando estaba en la facultad, este, pues sí, yo escribía mis diarios, siempre tuve diarios, igual, y cuando era niña escribía cuentos de perritos y cositas así, este, eh, pero digamos cuando me asumí como escritora fue un día que vi llegaron unas poetas allá a la facultad, ¿Tú había estás un estudiando evento. filosofía? Yo estaba estudiando filosofía, tendría como 19 años, 20, y fueron estas mujeres de diferentes nacionalidades ahí en un salón de educación continua, y yo las fui a escuchar y me impactaron y yo dije, yo soy eso, o yo quiero ser eso, algo así, ¿no? Pero yo dije, es que yo creo que me equivoqué de carrera porque estoy pujando acá y acá está bien Sí, gozosa la cosa, creo que ¿no? la forma en la que lo dijiste es muy interesante, ¿no? Porque se suele decir como, ¿y tú qué quieres ser de grande? O yo quiero ser tal, pero creo que lo que dijiste, aunque luego lo cambiaste, es muy genuino. Como, yo soy eso, yo ya soy eso, ¿no? Ajá. O Sí, como porque de yo escribo, o convertirse en sea, algo que ya eres. pero claro, o sea, como asumirte como creadora, como artista, como escritora, pues se lleva a veces un tiempo, porque además, pues tiene muchas implicaciones sociales, culturales, o sea, hay como muchas cosas que te atraviesan, ¿no? O sea, como de lo que tú piensas que debería ser, o sea, como hay muchas cosas ahí. Y bueno, pues al final, empecé a tomar ese camino de escribir, de como de asumirme como escritora, pues, porque yo ya escribía, pero de asumirme como escritora, ¿Y fue lo porque primero además antes del ser performance y todas las cosas que haces? ¿O ya hacías algo sí, yo creo más? que sí, yo creo que sí, porque el performance se fue dando cuando yo empecé a hacer el modelaje de desnudo y en San Carlos además nos hacían body paint y que nos ponían a bailar y así como que, y a mí me fascinó eso, o sea, a mí me encantaba y además luego yo le empecé a agregar mi poesía, y entonces pues, ya fue como se configuró esta cosa que empecé a hacer y que no era propiamente poesía en voz alta, porque era más que eso, pero tampoco era como performance conceptual, porque tampoco era eso, ¿no? Entonces, pues yo como que veía que no era ni una cosa ni otra, pero dije, bueno, pues esto es lo que a mí me gusta hacer, pues, o sea, no sé dónde quepa, ¿no? O sea, poesía escénica, no sé, ¿no? Después, pues ya dije, bueno, pues esto soy, ¿no? Soy performancera o performera, ¿no? Pero sí, fue un proceso, ¿no? O sea, una de las cosas que me pasó es que fui al País de las Nubes, que después de eso Ajá. nos conocimos. O sea, en 2006, 2005 fui al País de las Nubes, que fue cuando yo dije, bueno, ya tengo este corpus escrito de textos, yo estaba configurando cosas que había escrito durante un tiempo atrás y dije, aquí parece que hay como un libro, ¿no? Y vi la convocatoria, entré a la convocatoria del País de las Nubes y dije, bueno, pues me parece que aquí hay un material y, y pues como yo soy escritora, como soy poeta, pues lo voy a enviar. Entonces, ya había estado participando yo también en unos concursos de poesía y así como que había estado como haciendo el proceso de asumirme. Y pues ya luego, pues la parte más divertida fue cuando nos vimos de Poetas del Megáfono, ¿verdad? O sea, ¿qué poetas del megáfono y del no megáfono, a qué poetas importantes para ti? O sea, no importantes de importancia, no de prestigio literario, sino importantes sí en tu carrera, pero más en tu vida personal, conociste allí en el país de las nubes. Pues bueno, o sea, a la primera que conocí que amo y adoro es a Carmen Elena Villacorta, Carmen Elena, una colombiana salvadoreña que, Que también tiene ya su preguntario, no se llama preguntario, pero haciendo sí, ya entrevistas. tiene su canal también, gran amiga además, hicimos mancuerna, hicimos performance juntas, realmente fue como maravillosa esa amistad, ha sido maravillosa porque sigue, lo que es que ya no nos vemos mucho porque ella vive del otro lado del mundo,
y también tiene dos hijos, entonces es como un poco complicado, pero sí, 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 sigue en mi corazón y ha venido a visitarme, ¿no? Me falta a mí la visita. ¿Quién más? A Juanita Conejero, cubana, y una entrañable, acaba de cumplir 90 años. ¿Y quién más? Pues obviamente a Nicole, a María Tavares, este, y Diana bueno, a también muchos iba, ¿no? otros. A Diana también Eva conocí a Cabo, Diana, a Eva Cabo, que también tiene dos hijos, y luego nos escribimos, nos Lauri, mandamos fotos de los peques a Lauri García Dueñas, gran poeta siempre. Este, ¿Quién más? Aide también iba allí, Aide Ramos Cadena, em, hay muchas poetas que también conocí, a Patti Blake del norte, este, Migoni también del norte, este, y algunas con las que no estoy tan cercana, María Elena Cerecero, porque además El País de las Nubes yo fui 2005 y 2006. Entonces, esos 2 años conocí a diferentes. Entonces, ya, ahorita ya no sé a cuáles conocí en qué año, pero sí me acuerdo estar ahí en el autobús platicando con María Tavares de su historia, fascinante. Nos tenía todas embobadas escuchando sus historias. Y, todavía. y ahí estaba Eva y ahí estaba Nicole. Y bueno, muchas de las poetas, también. Mara Pastor también fue, ¿o no? No, Mara Pastor no fue. Este, y también estaba esta poeta que teje, que Ah, sí, la de hace las faldas ar- bordadas. arte textil maravillosa. Ahorita se me fue su nombre, pero ella también estaba allí. Y y bueno, pues ese fue un parteaguas buenísimo porque ver tantas mujeres reunidas creando, compartiendo sus creaciones, bueno, fue pues, así una pasada, pues, ¿no? Así como de wow, o sea, de aquí soy, Sí. Del país de de las aquí nubes. soy. Sí, eso fue en el País de las Nubes y luego pues ya hicimos la colectiva de las poetas del megáfono y ahí fue todo, wow, o sea, le pasamos El genial. estrellato, Fue nuestra época, digo yo que fue nuestra época de rockstars. total. Ya se nos estaba subiendo un poquito. Sí, bueno, pues eso pasa. Ya sabes que el ego siempre hace de las suyas. Sí. ¿Se oye mucho ruido? ¿Cómo? ¿Se oye mucho ruido? No, ¿No? no. Ah, pues retomemos. Retomemos. Quería recordar los nombres que se nos estaban yendo. Este, sí, fíjate que sí. Bueno, es que son muchas mujeres, ¿no? Es que ese es el Pero peligro, ¿no? sí. Sí, es que sí, Se queda una luego por vas a ahí. dejar a alguien afuera, ¿no? Sí, sí. Pero la amiga poeta que hace arte textil, Mercedes Bautista. Y Ajá. también estaba Itzel Gómez, otra querida poeta de la Ciudad de México. Y bueno, muchas, la verdad es que, Sí. híjole, sí, si me pongo a ver mi face, tengo muchas de ellas ahí de contacto. Pero bueno, sí, conocí a muchas mujeres muy Según, interesantes en esto. según mi memoria, el puente entre el País de las Nubes y Casa de Mora, que fue la morada de las poetas del megáfono, la primera morada, eh, hubo una lectura en Nepantla, ¿te acuerdas? Gestionada por Diana Reza. Pero eso ya fue cuando ya éramos las poetas del megáfono. En realidad, Pero es que estaba la casa feminista. hubo dos lecturas allá. Mm. ¿No te acuerdas? ¿No te suena? Yo solo fui a ¿Sí? Nepantla. Sí, sí, todo. Entonces, ¿cómo?
Sí, porque la primera vez fue cuando la historia del taxidermista y eso, que yo no Ah, estuve esa vez. ah, Esa fue la primera. Pero ahí ya éramos poetas del megáfono. pero bien que te la sabes. Oye, entonces, ¿cómo fue que esa primera lectura del megáfono, que lo del nombre del megáfono fue casi accidental? ¿Quién te dijo a Ajá. ti? ¿Fue Eva Cabo? ¿Quién te dijo, mira, Ah, vete a este bueno, lugar a leer? no, lo que pasa es que ya se estaba haciendo en 2017, no, 2007, se empezó, después de El País de las Nubes, que era a finales de año, me parece que noviembre de 2006, que fue el segundo año que yo fui, que nos conocimos Nicole, Eva Cabo, resultó que muchas de ellas estaban viviendo en la Ciudad de México y creo que María Tavares estaba haciendo el curso este de escritores en la SOGEM. La Soca. Y Y tú y Anaís Abreu estaban también en la SOGEM, me parece, o algo así. Nicole también está en la Soca. Pero Nicole entró Oye, hasta enero. ah, Nicole entró en enero porque le gustó y dijo, me mudo de Nueva York. Y se ah, vino ¿en acá. serio? Sí, ella vivía en Nueva York y vino al país de las nubes y le encantó la idea de venir a estudiar la escritura. Creo que estuvo nada más un año, o no sé cuánto tiempo estuvo en la SOGEM, pero se vino así, así de Eso no se lo ovarios como se. pregunté. Ajá, ¿cómo se le da? Ajá. Entonces, ella empezó así en enero, febrero de este 2007 en el la SOGEM, y entonces ahí empezó a haber un intercambio con las compañeras y así fue como ustedes llegaron a los talleres de encuadernación que estaba haciendo Nicole. Sí, y además algunas de ustedes estaban como preparando una antología, creo. Sí, no sé, yo no me acuerdo muy bien ya cómo fueron los detalles, pero el chiste es que Nicole hacía reuniones en su casa, donde nos encontrábamos, las reuniones en el CICAM, donde era en la casa feminista, se empezó a hacer los libros artesanales y me parece que algo así como el 14 de febrero del 2008 que iniciamos las sesiones del megáfono, algo así. Porque no había micrófono. No había micrófono y alguien se fue a SICAM a buscar el megáfono y fue. Y entonces dijo Nicole o Eva Cabo al final de esa primera sesión, pues yo creo que nos debemos de llamar los poetas del megáfono. Y yo, Muy ¿neta? probablemente que fuera Nicole. Y yo, ¿neta? Mm, y Y yo se como que al quedó. principio dije, no sé. Yo dije, Y y ahí fue que inició todo eso, pero después, o sea, empezamos siendo nosotras y dos, tres amigos, pero lo interesante es que todas teníamos círculos diferentes. Y eso traía, pues si al principio traía uno o dos personas de esos diversos círculos, pues multiplica 2 por 9, Claro, y luego de ahí otros venían, o sea, empezamos siendo pues, 15 personas esas primeras sesiones de 2008. Un año después éramos 80 personas, porque increíble. alguien siempre se encargaba de contar. Y bueno, sí, había mucha gente que nada más iba al cotorreo, pero había mucha gente que iba a Pero leer. O sea, ¿sabes nuestras qué? listas de personas eran 23, 24 lecturas. Güey, dentro del cotorreo, el pilar era la poesía, y lo digo porque el año pasado o antepasado me invitaron a un festival y yo me siento muy honrada y agradecida de que me hayan invitado, pero sentí que la banda iba mucho más al cotorreo y que la infraestructura no estaba tan cimentada como para darle el lugar central a la poesía. Ah, Y en las noches de megáfono, pues sí, la banda iba a echarse su copita de vino y de cerveza, pero cuando alguien pasaba a leer, todo el mundo era silencio sepulcral sí, y no, o sea, era fantástico porque además se volvió un taller sí, de poesía en voz alta, porque la gente, o sea, había personas que iban 2, 3 meses seguidos, ¿no? Y era cada martes, iban 2, 3 meses seguidos. Y entonces tú podías ver el primer poema que leía y el último poema que leía de su temporada, porque pues iban 2, 3 meses y luego dejaban de ir o ya iban más, pero se prendía, la gente se prendía, iban y leían cada semana del tema y era una súper labor, este,
de tallereo, porque ellos mismos, al leerse en voz alta, iban viendo, iban corrigiendo sus textos, iban, o sea, había un proceso ahí maravilloso que tiene la lectura en voz alta, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues, ayudaba muchísimo a las escritoras y a los escritores a formarse. Era una especie de taller abierto, Y ¿no? empezando por nosotras, ¿no? Porque yo recuerdo cómo fui, eh, pues admirando la manera en que cada una de ustedes iba puliendo su estilo. También, o sea, yo también quiero decir que no siempre escribía el poema de la sesión, o sea, buscaba entre mis poemas cuál coincidía con el tema a veces, o sea, a veces también le echaba la hueva, pero porque a veces como que anímicamente no podía, ¿no? Ah, yo sí era ñoña. Pero, pero sí, muchas veces escribí para eso, o sea, a veces hasta hice performance, y nos divertimos muchísimo, creo que lo gozamos cañón, o sea, que fue una época muy gozosa porque le dábamos el espacio a la poesía en nuestra vida, o sea, literal, ¿no? De escribir el poema, de compartirlo, de tener un espacio gozoso, social, poético, y fue un parteaguas, de alguna manera, o sea, hay gente que me dice, "Ay, tú eres de los poetas del megáfono", que todavía se acuerdan, uy, yo iba, yo ni sabía que esas personas iban, y ahí Sí, están, y ahí te recuerdan, ¿no? sí. Pero ¿quiénes eran? Porque habemos tantas personas que nadie sabía exactamente quién era poeta del Que también megáfono, ¿no? eso también fue maravilloso, ¿no? Como que empezamos siendo 8 personas definidas y de repente ya todas éramos poetas. Sí, entonces, pero fue muy, muy, muy divertido y todavía está en la memoria colectiva de alguna manera, yo espero que tenga alguna visibilidad en la historia poética de la Pues Ciudad de México. hay una persona a la que yo le doné algún material que había pensado en hacer su tesis sobre las poetas del megáfono. Después ya cambió de opinión, pero yo espero que retome la intención. Creo que sería Aunque muy divertido. Alma Bueno, Reza sí al final. escribió algo. Sí, Alma Reza sí escribió algo, sí. Y también Mara Pastor, después ya que cada una puso su editorial, porque después de eso, no cada una, pero casi cada una puso su Sí, editorial, mira, ¿no? ya. O sea, Eva Cabo puso la Pasamanita Cartoneira, yo puse Astrolabio, Anaís puso la diéresis, Nicole pues la impresora. Entonces, y muchas trabajamos en proyectos editoriales, o sea, que no tenían propiamente su proyecto editorial, pero trabajamos en proyectos editoriales diversos. Entonces, Mara Pastor, nos incluyó a muchas, no sé si a mí, la verdad ya no lo supe, pero sí incluyó los proyectos de lo que fuimos las poetas del megáfono en una publicación que hizo académica después, años después, no sé si 2010, 11, 12, algo así. Entonces, bueno, pues por ahí estamos en la historia poética argüendera de la Ciudad de México, de la poesía en la Ciudad de México. Nuestra pequeña aportación divertida y feliz, éramos muy felices. La verdad, yo fui muy, muy, muy feliz haciendo eso, caminando con el megáfono por las calles y todo eso. Pues sí. Y ya que mencionas lo editorial, cuéntanos un poco de Astrolabio. Bueno, pues es que justo una de las cosas que nos enseñó Nicole es que podíamos ser nuestras propias editoras, ¿no? Y para mí, o sea, como las cosas que había leído en filosofía sobre pues adueñarte del proceso de producción, el texto famoso de Ulises Carrión del Nuevo Arte de Hacer Libros, o sea, había muchas influencias de cosas allí, pues del boom latinoamericano de las cartoneras, ¿no? Que nos estaba diciendo, pues, o sea, no te tienes que estar esperando que alguien te publique, públicate tú sola, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos de ahí salió Astrolabio y luego yo ya había estado haciendo prácticas de edición en filológicas en 2006, me parece, y luego Nicole nos enseñó a encuadernar y yo empecé a hacer mis libritos. Y cuando llegué a vivir a Cuernavaca en 2009,
me puse a editar mi propio libro, la otra, y ese fue el primer libro de Astrolabio. Ah, eso te iba a preguntar. Ese La fue otra el primer libro. fue tu primera autopublicación Ajá, como sí, fue mi, Astrolabio Editorial. como Astrolabio. Y de ahí para el real, o sea, lo que vi es que me encantaba hacer eso y me puse a hacer, como si yo supiera mucho, ¿eh? O sea, yo me creía la gran editora, así de, ay, yo, o sea, sí, pero gracias a eso, porque a veces, o sea, a veces sirve de algo, eso, me puse a hacer, a editar, y eso me dio bastante experiencia, si bien fue muy, intuitivo todo eso, ¿no? Pero yo me la tomé en serio, o sea, yo era la señora editora, ¿no? Entonces me puse a hacer, pero sobre todo experimentar el proceso de producción, o sea, cómo te imaginas el libro, cómo lo construyes, qué quieres para ese libro como editor, como autor, ¿no? Porque hay una relación muy íntima con los autores desde Astrolabio, ¿no? Entonces, y las autoras, ¿no? Entonces, como si va a ser en acordeón, si va a ser así, va a ser así, va a ser así, o sea, ¿qué formato va a tener? ¿Cómo se va a construir el objeto? O sea, esa parte me apasionó siempre y siempre me ha apasionado, ¿no? ¿Y O sea, eso transformó tu creación literaria? pues, no sé, o sea, porque pues yo seguí escribiendo, ¿no? De la misma forma caótica pues, mis cuadernos. ¿No tuviste que hacer un poco a un lado la escritura? Bueno, lo que pasa es que efectivamente cuando le dedicas mucho tiempo a la edición, terminas haciendo de lado tu escritura, es decir, el proceso de, digamos, como el oficio de escribir, ¿no? Que, pues no solamente es que escribas en tu cuaderno, porque eso cualquiera lo hace, sino que haces al proceso de transcribo, reviso, decido, reescribo, quito, pulo. Esa parte sí, la dejé de lado bastante, pero también yo he visto una cosa en mi trabajo, ¿no? De escritura, que es que yo escribo un libro o los contenidos de un libro en un año y 5, 6, 7, 8, 9, 10 años después lo publico, porque es mi proceso, porque además lo que yo produzco es muy íntimo, entonces me cuesta mucho trabajo compartirlo después. O sea, te lo puedo leer en público y hasta dentro de 10 años lo publico, porque pues para mí es así. Lo quiero pulir mucho o veto a saber. El chiste es que para poderlo soltar me tardo. Sí. Entonces, lo que yo escribí en 2006, 2007, 2008, lo publiqué hasta el 10, 11, 12, ¿no? Y Pero eso así. habla bien de la obra entonces, porque no es que después de unos años digas, ay, no, ¿qué es esto? Que creo Pues que a mí bueno, sí me pasaría tal vez. con la otra sí me pasó, que leo cosas y que lo leo y digo, bueno, esto estaba muy verdad, pero al final pues es parte del proceso, es como es tu camino, o sea, es como, pues es lo que eras tú en ese momento y la escritora, lo que podías hacer en ese momento, ¿no? También es como, pues, este es tu camino, ni modo. Hay cosas en el camino que no siempre son como que al voltear a verlas dices, híjole, ahí estaba medio chafa eso. Bien, he tenido una parte muy, muy melosa y cursi, que pues por eso a veces me tardo, porque sé que eso, ¿no? O sea, apenas el año pasado publiqué un libro, no, en el 22 publiqué un libro que reúne mi poesía erótica, amorosa y de desamor. Y me costó un montón, porque pues, híjole, o sea, pues sí había cosas ahí muy melosas. Entonces sí le tuve que, algunos poemas salieron así desde el principio, pero otros les tuve que pasar una podadota de aquellas. Porque además, pues son tus afectos, ¿no? O sea, casi todos los poemas están dedicados a alguna inicial de alguien, son especies de ahí, guiños, porque pues ya son pasado, ¿no? Entonces ya tampoco, pero sí, ese libro me costó un montón sacarlo, sobre todo juntarlo y verlo. O sea, si voy a Bueno, publicar un libro de ahí amor, tiene sentido como de desapegarse de la historia para dejar que el poema se convierta en mera literatura y decir, este es un buen poema, aunque a mí esta historia ya no me interese, ¿no? pues la historia sigue tocando el corazón porque pues así es, Ah, bueno, ahí pero cada quien. sí, no, pero por supuesto ya se puede volver literatura, ¿no? Lo puedes ver desde allí. Sí, sí, hay, por supuesto, poemas que me costaron mucho trabajo y otros que no, pero sí es como el proceso. O sea, si de lo que estábamos hablando era del oficio de la Ujú. escritura, pues sí hay un proceso allí. Y bueno, por supuesto, el dedicarme a la edición le quitó tiempo a
al oficio de escritora. Por supuesto, pues sí, hubo años en los que yo dije que no he publicado nada, ¿no? Pero además también llegó un punto en el que me cansé de autopublicarme, o sea, como que dije, el proceso de tener un editor con el cual dialogues tu obra es muy valioso, es delicioso. Entonces, pues también yo necesitaba con quién dialogar, ¿no? Mi obra. Y ha estado bonito ya los últimos años, ya no me autoedito tanto. Y estoy disfrutando mucho también tener ese diálogo con editoras o editores sobre mi propia obra, porque pues así es la literatura también. El proceso de edición pues, es un proceso bastante invisible para el lector común, pero que en realidad es un proceso largo, arduo, dedicado, de intercambio, de mucho intercambio, de, de reescribir, de tomar otra perspectiva, de tirar a la basura cosas. Y eso podría decir yo que es un proceso, pues que no solamente está en la escritura como tal, sino que es un proceso vital. de editarse a una. Pues no como de elegir, ¿no? Como de elegir, de qué es lo que quieres compartir, ¿no? Pues sí, de comunicar eh, lo que tú quieres comunicar también, ¿no? Digo, siempre se va a recibir de muchas maneras porque a la gente le toca con sus historias personales le toca de una manera u otra lo que tú escribas, pero sí, pues sí, ¿no? Que sea más intencional. Siempre va a haber cosas que no puedes hablar, gracias, ¿no? Pero, pero también está bueno Cosas que como no puedes tocar. que no puedes controlar, ¿no? O Ah, sea, ok, hay ya. cosas En el que no vas a momento en que poder controlar. sueltas Sí, sí, hay cosas que un no vas a libro. poder controlar, o sea, pero que sean muchas cosas intencionales, o sea, que no sean como, pues que pues, nada más salieron así, pues ya, ¿no? O sea, no, o sea, tú también tienes una responsabilidad frente al lector o la lectora o el lectore, ¿no? Y eso Y tiene que ver entonces con el estilo, no nada tiene más que ver como con una forma, sino como qué es realmente lo que quiero decir. sí, con estarse preguntando eso, ¿no? Eso, porque además pues también vamos cambiando, vamos necesitando decir de otras maneras, encontrando otros caminos, descubriendo cosas. Y pues en ese proceso miras las cosas que escribiste antes y también pues son herramientas que le puedes aplicar, ¿no? Se vale. Se vale, se vale. Mar, ¿quiénes son las hermanas en la sombra? Las Hermanas en la Sombra es una colectiva editorial, es una colectiva artística de intervención feminista en espacios penitenciarios principalmente, pero también en otros espacios de privación de la libertad o de violencia. Empezó como espacios de talleres de escritura en la cárcel de Atalacholoaya y se ha ido desarrollando de muchas maneras, ha tenido muchas etapas, pero publica principalmente a mujeres en prisión y excarceladas. Es un proyecto autogestivo, es un proyecto sin fines de lucro, es un proyecto que no se constituye jurídicamente de ninguna manera. Este, Eso significa que nos da mucha libertad, significa que a veces no tenemos recursos para trabajar. Hay mucho trabajo voluntario también en este proyecto. Lo que se gana de los libros se reparte para las compañeras que van saliendo, se les da un apoyo. También sirve para reimprimir, para hacer otros proyectos editoriales. Y sobre todo es un proyecto de acompañamiento sororal, de escucha, de escucha y sí, de compañía, de estoy aquí para ser testiga de tu historia. Cuéntame tu historia. Puede Y es ser lo que una, hacemos. eso puede ser una posibilidad real de libertad para quien está privada de la libertad. Pues tiene sus momentos de libertad
a la hora de escribir, a la hora de compartir dentro del espacio penitenciario, como estos flashazos que podemos tener en la vida, no importa el contexto que tengamos, en el que podemos ser plenamente nosotras mismas, sí tiene ese lugar para muchas de nosotras, pero por supuesto no podemos no mirar que hay unas que están adentro y otras que están afuera, y que esa es una verticalidad radical y un privilegio también para quienes estamos afuera y que es importante mirarlo también, que es una limitación, es una realidad, es un contexto que no desaparece. Sí hay momentos en los que se eclipsa completamente, pero cuando nos vamos, cuando termina el taller, unas salen y otras se quedan adentro. Entonces también es como, es complejo, ¿no? Es complejo porque entramos a una institución, de alguna manera ayudamos al supuesto objetivo de la institución de la reinserción, pero no es nuestro objetivo, lo hacemos porque es la manera de entrar, pero nuestro objetivo es acompañar, creo, ¿no? Escucharnos entre nosotras, conocer, saber que existimos, qué pensamos, cuál es nuestra historia, cómo vivimos, cómo resolvemos, cómo aprendemos, cómo nos transformamos, o sea, acompañarnos. ¿Y Astrolabio ha publicado alguna de estas escritoras? Bueno, lo que pasa es que los proyectos que editoriales en los que se involucra Astrolabio a veces traen el logo de Astrolabio, a veces no. Este, pero digamos que es lo que yo aporto desde mi trinchera editorial al proyecto colectivo, ¿no? Entonces, pues a veces editamos, a veces leemos, a veces hacemos el taller de encuadernación, a veces hacemos mucho del proceso, a veces poco, a veces nada, porque hay algunos proyectos en los que no participamos, pero es como una relación de gozo, ¿no? De lo que Astrolabio, es decir, lo que Marina Ruiz puede darle al proyecto de Hermanas en la Sombra. Y eso para mí es un gran aprendizaje. Y pues es la herramienta que yo llevé desde el principio, saber hacer libros, ¿no? En la cárcel en 2011, que fue el primer taller que yo di dentro de la cárcel, si bien existe de 2008 como, no como colectiva, sino como el movimiento que se inició, ¿no? De la escritura con las mujeres dentro de cárcel y que después en 2012 ya se configuró como una colectiva. Pero sí, a partir del trabajo editorial ha sido la contribución de Astrolabio a la colectiva. No soy la única editora en la Ya. colectiva, eso es importante decirlo, ¿no? También está Elena de Hoyos y Aida Hernández en las metodologías también de escritura feministas. Y bueno, creo que todas hemos aprendido muchísimo unas de otras, todas. Y para mí ha sido mi formación feminista, esa colectiva. Es como, porque una colectiva, bueno, lo vivimos en las puertas del megáfono, es muy difícil llegar a acuerdos, los egos, pero en la colectiva aprendí que siempre que tenemos un conflicto nos sentamos a mirarnos a los ojos, a escucharnos de frente, en vivo. Y eso lo cambia todo, porque aunque no esté de acuerdo contigo, te escucho. Y si te escucho, puedo comprender la diferencia y llegar a un acuerdo. Entonces, eso pues, ha sido súper importante, súper importante, como esa formación de la sororidad, de decir, no tuvimos, no tenemos que ser perfectas, no tenemos siempre que estar de acuerdo, pero tenemos que respetarnos. Y en ese respeto significa, yo te miro, sé que existe tu postura y sé que es valiosa. Y ahí eso cambia toda la energía. Y al final se llegan a acuerdos dentro de ese encuentro. Y al final podemos seguir trabajando, pero siempre que llegamos a esa encrucijada de ¿qué va a pasar ahora? Pues a encontrarnos, a sentarnos, a mirarnos, a escucharnos, y entonces todo vuelve a fluir. Espérame tantito, están tocando la puerta. Dame un minuto. Ajá. Oye, ¿y Yuma a cuántas marchas fue ya?
nada más a una. El primer año estaba muy chiquita. Ajá. El segundo año fuimos juntas a la marcha. Y este año andábamos bien agripadas con la influenza Ay, y no, sí. no pudimos ir. No, me hubiera encantado, pero no, pues ella tenía todo el plan hecho y ya, ese día estábamos fumigadísimas. Así que pues nos quedamos a echar chichi, estar acostadas ahí hasta que nos pusimos bien. ¿Cómo Sí, la sí, ves? sí. Ay, pues es un gran reto. Es un ser increíble, así es maravilloso ver cómo así un animalito divino se va convirtiendo en ser humano, ¿no? Porque, o sea, claro, es un ser humano, pero me refiero a cómo se va construyendo, cómo va aprendiendo todas esas cosas que te decía antes, a dormir, a comer, a cagar, a reír, este, a caminar, a Cuántos vestirse. años tiene? Tiene 2 años, 8 meses y ahorita está en un momento en el que yo lo hago, yo puedo. O sea, ¿sientes que este es Deja. el momento en el que uno se empieza a olvidar de que es un animal? Podría ser, ¿eh? Podría ser, no lo sé, pues es que no, pues que no es que naces y sepas que eres un animal, ¿no? No, Sí, bueno, pero y tampoco somos un animal, porque eso nada más es lenguaje humano que hemos creado para separarnos es, precisamente de la naturaleza, ¿no? Pero, sí, 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 pero sí, yo creo que lo que pasa es que hay un punto en que la bebé, el bebé, se toma conciencia de que no es el mismo ser que su mamá. Y allí, en esa separación, que también es una crisis un poco, ¿no? O sea, porque primero, pues es que además, o sea, la sensibilidad se va puliendo, o y sea, también para la nacemos mamá. también para la mamá, pero es que nacemos y somos una bola de sensibilidad, o sea, tú ahora reconoces qué es lo que oyes, qué es lo que ves, qué es lo que sientes en la piel, pero cuando naces todo está pegado, o sea, no lo sabes, o sea, solo sientes. Y entonces conforme vas creciendo vas separando la sensibilidad. Eso es lo que yo he aprendido, es lo que he observado con ella. Y entonces es bellísimo ver eso, ver así como va, ¿no? Separándose y va separándose de mí. Es difícil porque pues sí, también para la mamá es como, o sea, descubrirme para mí mamífera ha sido hermosísimo, hermosísimo. O sea, soy una animalita que cuida a su cría, así, ¿no? Entonces veo a las changuitas en internet y las amo, ¿no? A todas las mamás, animales, este, fauna, toda la fauna con sus crías y yo me identifico con todas, pero sobre todo con las changuitas que le dan de comer, les pulgan la cabecita, le dan besitos, guau, o sea, yo soy ellas, ¿no? Me veo ahí reflejada completamente. Y eso, ¿no? De ser mamífera, de dar chichi, ¿no? Esa conexión es súper bella. Entonces, bueno, pues ahorita estamos como empezando a hacer ya esta separación, ella ya sabe que es diferente a su mamá, que no es la misma persona, este, y empiezan otros procesos, ¿no? Y siempre es un reto como atravesarlos emocionalmente, saber cómo abordarlos, ¿no? Es un gran reto para mí y es bellísimo al mismo tiempo y es fuerte y es duro y es todo, o sea, es un gran reto, la Yuma y además ella tiene un carácter fuerte y Se ve, se ve, se decidido. ve, pero yo la veo muy, claro, yo no la conozco, ¿no? Pero algunas imágenes transmiten mucho y yo la veo como muy parecida a ti, Pues no, ¿no? ¿No la sabes? no ¿No te sé, la reconoces? supongo que sí, porque pues convive Di- conmigo todo el Digo, tiempo, se tiene que parecer a mí. ¿no te acuerdas de ti al verla? De esa chiquitita que No, fuiste. es que sabes que yo era muy tímida y ella es muy abierta, carismática, es reina de la primavera. Pero entonces Llega, yo la veo parecida a ti, a la ti de ahora. sí, pero yo de niña era muy, muy tímida, muy, muy tímida. Siempre lo fui hasta la secundaria, empecé como a salir. Pues siempre estuve con muchas amigas, siempre tuve muchos círculos de mujeres. Eso es una constante en toda mi vida. Pero pero sí, o sea, ella es muy diferente a mí en su carácter. ¿Ah, sí? Es dominante, mandona, carismática,
todo el mundo la ve, todo el mundo le hace caso, y si no, ella hace que le hagan caso, o sea, es así. Pero yo era muy tímida, ¿no? Esa parte sí es muy diferente a mí. Pero pues claro, seguro que se parece un montón a mí, pues porque convivimos todo el tiempo. Y también mueve mucho sus manitas a la hora. Cuando te está diciendo algo, te está haciendo así. Mi Bla, amor. Pero bla. físicamente también, no sé, o la mirada, hay algo que a mí me recuerda muchísimo a ti en ella. Sí, 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 se parece mucho a mí, también se parece mucho a su papá, por supuesto. Este, pues si me conoces a mí, piensas que se parece a mí. Si conoces a su papá, piensas que se parece a su Ya, papá y así. claro. Entonces, es una revolturita bonita. ¿Y qué significa su nombre? Ella se llama Ayun Yuma. Y Ayun es un mantra maya, algo así, que significa sea la paz. Y Yuma es del árabe y es el día de la oración, algo así también. O sea, digo, son conceptos más grandes que eso, son nociones más grandes, pero ella nació justo el día de Yuma, ¿no? Que es de la caída del sol del jueves y la caída del sol del viernes. Ella nació a las 10 de la mañana de un viernes. Y me habla mi maestra Sofía y me dice, ¡ay, qué bonito! Nació en Yuma. Y como a los 3 días dije, pues que se llame Yuma. Todavía no tenía nombre cuando nació. Le seguíamos diciendo pajarita, le seguimos diciendo pajarita también, que es ¿De cúrcuma? no, bueno, sé, de carnita digo eso. No, lo que pasa es que yo le decía que pajarita cuando estaba en mi panza y supe que era niña, le empecé a decir pajarita. Y así se quedó hasta ahora, ¿no? Pero sí le decimos mucho Yuma y todo, pero cuando nació, duró una semana siendo pajarita todavía, sin nombre. Y entonces como a la semana ya le dije a Gonzalo, pues que se llame Yuma, ¿no? Y él dijo, bueno, espérame tantito. Lo voy Lo a pensó pensar. como un día, lo pensó como un día y me dijo, se llama Ayun Yuma. Y está bonito porque es como una literación O sea, es muy junto, rítmico. Es Ayun Yuma. pero no es compuesto. Compuesto es Ayun, es Ayun y luego Yuma. Pero pues si lo dices completo, Ayun Yuma, sus dos nombres parece Pero sí se que escribe es un solo separado. nombre. Se escribe separado. A, H, Yum, Sí. espacio, Yuma. O Ujú. sea, el primer nombre son dos Ah, partes y el sí. segundo una. Entonces, sí, sí, se escribe todo separado, Ayun Yuma. Pero bueno, suena como una sola cosa también, si lo dices junto. Y le decimos Yuma, pues porque es lo más fácil, ¿verdad? Y le cantamos muchas cosas. Ella misma se inventa nombres también. Ah, sí, como que. A Jumanji. Sí, es muy chistosa. Bueno, yo la verdad me divierto muchísimo. Es una chinguísima cuidarla porque ella está presente todo el tiempo y entonces requiere de tu presencia absoluta. Entonces, llega un momento en que es agotador eso, Toda tu ¿no? atención. Sí, sí, tener toda tu atención en ella todo el tiempo. Entonces, sí, es muy agotador eso, pero aprendes un montón también, pues y te diviertes, porque pues juegas con ella, o sea, la mimina chiquita es bien feliz, o sea, mi parte, esa niña interior, pues es re feliz porque tiene con quién jugar y Claro, divertirse y claro. crear e inventar y correteamos y salimos a pasear al perro, nos acostamos en el piso a ver el cielo, jugamos, bailamos mucho, realmente nos la pasamos muy bien. Oye, Mar, hablando del perro, me acordé de Nube y no la mencionamos. No quiero dejar de mencionar a Nube. Mi querida Nube, ¿Nube fue sí. mamá? Nube fue mamá, sí. Nube fue mamá una vez, de Chami, así, Shams, o Chami Baby también le decimos. Ahorita está enfermita Esperemos su que. hija. Es una perrita muy grandota. Y siempre me decían, ¿cómo? ¿Eso nació de Nube? Sí, pues es que el papá era Eso. enorme, ¿no? Pero bueno, Nube murió en enero, a finales de enero de este año, después de 16 años de compañía y apapacho. Se Y fue bueno, detrás de tu estamos mamá. Estamos muy agradecidas, porque todavía cuando murió mi mamá le dije, no te vayas todavía, se puso muy malita, y yo no te vayas todavía, no me dejes ahorita. Se aguantó 6 meses, 7, y ya dijo, bueno, Ay, ya ahora sí. chiquilla. Sí, no, no, realmente una gran, gran compañera.
La compañía de los animalitos es maravillosa, realmente es del corazón. com- Son grandes compañeros de la vida y se les agradece mucho su servicio, porque es un servicio para los seres humanos tener animales de compañía que te alivianen la vida, ¿no? Sí. Querida amiga y hermana, dime ya para terminar, ¿estás trabajando en algo? Estoy trabajando en mi tesis de doctorado, que es sobre unos laboratorios de performance que di el 22 y 23 de octubre del 22 a abril del 23. Son laboratorios de performance donde abordamos el tema de la sexualidad de las mujeres desde un punto de vista diferente de la medicina convencional, ginecología, ¿no? Obstétrica. Buscamos como hablar de los temas que nos atraviesan relacionados a la sexualidad, como todo el bagaje cultural que nos pesa y cómo podemos desarticularlo.